Bueno, muy buena noche para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de clase en esta asignatura de programación interactiva. Creo que voy a dejar de compartir así y voy a compartir completamente esto. Bueno, entonces la sesión pasada estuvimos haciendo una introducción al lenguaje de programación Java. Hicimos una referencia del lenguaje y miramos cómo comenzar a implementar la programación orientada a objetos desde ese lenguaje. Dijimos que era un lenguaje multipropósito. Hicimos mucho énfasis en el ciclo de vida del desarrollo del software, que aunque esta asignatura básicamente está enfocada en que ustedes aprendan un lenguaje de programación para que puedan aplicar el proceso en digamos que de acuerdo a este gráfico, en la fase 4 del ciclo de vida de desarrollo del software, pues que es muy importante antes de llegar aquí tener un diseño y ese diseño haberse realizado con base en un análisis de acuerdo a las necesidades que se hayan planteado en el desarrollo de ese software. Entonces dijimos que Java era un lenguaje de programación compilado, que básicamente al momento de compilar genera un archivo intermedio llamado el bytecode, que en este caso el archivo original, el archivo fuente está en un archivo de texto y con extensión .java, y al hacer el proceso de compilación genera el .class. Es multiplataforma, significa que podemos usarlo en Linux, en Windows y en los sistemas operativos donde exista una máquina virtual. El código que se genera cuando se compila es el bytecode y es un archivo con extensión .class. Para poder programar necesitamos bajar el JDK y para poder ejecutar necesitamos el JRE, que básicamente ahí es donde está la máquina virtual de Java. Y tenemos muchas cosas ya construidas en el lenguaje de programación que podemos utilizar, a lo cual se le llama el API. Entonces vamos y consultamos de alguna manera la documentación y ahí ya tenemos cosas con las cuales podemos comenzar a utilizar. Todo en Java es absolutamente objetos, todo. Las interfaces gráficas, los eventos, algunas operaciones, todo está sustentado sobre clases, porque el lenguaje de programación no implementa otro paradigma. Entonces nosotros construimos el archivo fuente, lo compilamos, generamos el .class y de alguna manera lo ejecutamos. Eso se puede hacer en tiempo, eso se puede hacer en consola. En este caso, el Java C sería el programa compilador. Recuerden que en este caso, lo que hacemos es que nosotros instalamos y de alguna manera esa instalación queda en algún lugar y por acá en alguna ubicación de nuestros dispositivos de almacenamiento del disco duro, pues queda almacenado este señor. Busquemos lo mejor por acá, digámosle variables de entorno. Venimos aquí a variables de entorno, venimos a variables de entorno y acá en la variable path, allí debe estar la ubicación de todos los programas que uno tiene y en este caso aquí debe estar en alguna ubicación el Java. Vamos a ver dónde lo tengo. Por aquí tengo una carpeta donde está el Java Path, pero ese no es el que quiero referenciarles. El que quiero referenciarles no lo veo. Vamos a decirle otra cosa. No la vi, por ahí debe estar. Digámosle eco porcentaje Java Home porcentaje y no la tengo configurada. Bueno, entonces acá vamos a otra cosa. Vamos a esto, control C, llevámoslo a un bloc de notas, control B y aquí digámosle edición, buscar y digámosle Java. Y tampoco está como así que no tengo aquí yo Java. Bueno, les debe estar tomando todo esto como si fuera una sola cadena de texto. Entonces, una última
una última búsqueda a ver si la puedo localizar. Voy a guardar eso aquí en el escritorio y voy a abrir esto con otro editor de texto que me marca las palabras y mando a buscar. Vamos a ver. Si ya no fue aquí, no fue aquí. Bueno, vamos a darle control F y vamos a decirle Java. Ah, ya hay 4, ahí está. Bueno, aquí está la del Java Path. Esa no es la que quiero. Ahí hay otro Java Path y Java Path. Pues tocó buscarla por otro lado. Tremendo que no lo encuentre. ¡Ey, señor! No me va a caer con las ganas. Eso debe estar aquí en el C. En archivos de programa, en Program Files. Y aquí está. Java la versión 15. Y aquí en el bin están todos los programas que nosotros necesitamos. Entre ellos está aquí el Java C. No sé si está muy pequeño. No sé si está muy pequeño, pues ya los amplío. Entonces, todos estos son los programas que bajamos cuando bajamos el JDK y cuando bajamos el JRE. En últimas, aquí está el compilador y por aquí está el programa que permite interpretar la máquina virtual. Y hay muchos otros programas. Entonces, a eso nos referimos cuando queremos bajar el JDK. Listo, bueno, no me quedé con las ganas. Ok, entonces cerremos esto y cerremos esto. Listo. Entonces, esto lo podemos hacer desde una ventana de comando. Los que trabajan en Linux, pues esto lo pueden hacer desde una ventana de comandos o pueden instalar el IDE que comenzamos a utilizar hace 8 días o podemos, yo le puedo decir aquí menos versión y él debería ejecutarme. Ajá, ahí me está diciendo que tengo instalada la versión 15 de Java. Y también podría decirle que me dé la versión del compilador. Menos versión. Y ahí está la versión, también la versión 15. Entonces, esto nosotros podríamos construir un programa aquí. De hecho, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle aquí mkdir demo. Y voy a entrar ahí a demo y vamos a decirle aquí que nos abra un momentico esto. Y aquí podemos crear un programa Hello World .java y digámosle aquí un class, un public class. Solamente quiero hacerles una demostración. Public class. Bueno, lo puse en minúscula, voy a corregirlo. Rename. La H y la W. Y aquí entonces vamos a decirle Hello World. Listo. Y aquí vamos a decirle public static void main string address. Y vamos a decirle un system.out.println, digamos hello world. Listo, y esa es nuestra clase. Voy a abrir aquí una ventana de comandos. Y aquí vamos a decirle Java C
hello world. ¿Listo? La obligación debe ser declarada. El archivo llama... es que le di doble punto. Eso es una cosa importante. Bueno, menos mal que pasó aquí. Cada que nosotros declaremos una clase como tipo pública, el archivo se tiene que llamar exactamente igual. Eso es lo que él me está diciendo aquí. Error de clase Hello World es pública, debería ser declarada con el mismo nombre que tiene el archivo, o sea, Hello World. Si ustedes alcanzan a ver aquí, Hello World quedó con doble punto. Entonces, eso es lo que me está brincando. Vamos a decirle aquí, dámosle un solo punto, ahí ya está. Y vamos a hacer el proceso de compilación. Y está diciendo que allí. Listo. Y si miran, aquí acaba de crearse el hello world.class. Entonces, yo puedo mandar a compilar aquí. Mire que aquí no estoy utilizando el IDLE. Aquí simplemente entré a este Visual Studio Code, que es un editor de texto enriquecido, muy utilizado en la actualidad, pero ahí construí mi programa y lo acabo de compilar. Mire, y este es el archivo que hay allí internamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, eso es un código intermedio. Ese es el bytecode. Y ese es el que interpreta la máquina virtual de Java. Yo le digo Java Hello World sin la extensión. Y ahí está, Hello World. Algo importante que no vimos en el IDLE es que cada que usted haga una modificación, el archivo .class hay que volverlo a generar. Entonces, si yo aquí le digo Hello World programación interactiva y grabamos y yo vuelvo y ejecuto, pues él me está ejecutando el .class generado, este archivo .class generado. Recuerden que si este archivo lo borramos, pues no hay problema porque en última yo lo puedo volver a generar porque ese es un archivo que se genera con la compilación. ¿Sí? Y si hay errores de sintaxis, hasta que no se cubran esos errores de sintaxis, pues él no compila. Ahí estoy cometiendo un error de sintaxis. Si yo le digo, venga, compílelo, pues acá en el proceso de compilación él me va a decir, mire, tiene un error en la línea 3, posiblemente es un punto y coma. ¿Listo? Entonces voy a la línea 3 y me falta un punto y coma, entonces le pongo el punto y coma. ¿Ok? Vuelvo y grabo y compilo nuevamente. Y allí ya todo ocurrió bien y ven que volvió a generar el hello world.class. Y ese es el que ejecutamos. Entonces, si yo vuelvo y lo ejecuto, a ver, si yo vuelvo y lo ejecuto, entonces aquí me sale hello world programación interactiva. ¿Listo? Entonces, eso significa que pues yo puedo mandar a compilar desde cualquier lado y también significa que no necesariamente necesitamos de un IDE para programar. Mire que aquí hice este ejemplo a través de Visual Studio Code. Pero como está configurado adecuadamente el compilador y la máquina virtual, pues él me permite ejecutar allí. ¿Listo? Y aquí también pues les demuestro lo de el punto class y cómo se compila y lo demás. Preguntas hasta ahí. ¿Queda clara esa parte? Sí, señor. Listo, dale. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, vimos cómo generábamos un programa, cómo lo compilábamos, ahí se lo acabo de mostrar nuevamente. Dijimos que Java era uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad. Dijimos cómo podíamos definir variables, hicimos un ejemplo que de alguna manera enfatizo que no deberíamos de ir a programar directamente el código, sino que deberíamos de hacer un pequeño análisis. O sea, este no es una clase de ingeniería de software, pero es una clase donde ustedes van a aprender sobre un proceso de desarrollo de software. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tengamos un problema, lo que tenemos que hacer es plantearnos qué es lo que tenemos que hacer. Digamos que por el momento vamos a simular que esto es lo que nos están requiriendo que realizamos. Hicimos este ejemplo en la clase pasada. Entonces, determinamos como los requerimientos, aquí la estamos definiendo como características, y esto cuando ustedes vean una clase de ingeniería de software van a ver que esto lo van a determinar como los requerimientos funcionales, lo que el software debería hacer.
Luego tengo que analizar muy bien el problema, cuál es el contexto de él, cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, cuáles son las operaciones, cuál debería ser el algoritmo que resuelve ese problema. Y como estamos en programación orientada a objetos, deberíamos de identificar cuáles son los objetos y cuáles son los datos de esos objetos y cuáles serían los atributos. Y de ese análisis deberíamos de plantear el diseño de la clase. Entonces, hace 8 días nos basamos en esta clase, que necesitábamos construir este software y esta iba a ser esta es la clase que representaba a esa necesidad. Una clase triángulo que tiene 3 atributos privados y tiene dos métodos constructores, los getter y los setter. También hablamos de los getter y los setter y también hablamos de métodos públicos y privados. Y una vez tengamos esto, nos podemos ir a programar. Acá hicimos el programa. Aquí hicimos el programa. Entonces construimos un programa en Java y declaramos una clase, en este caso ayudándonos con el IDLE. Entonces aquí establecemos los atributos que de acuerdo a la teoría de programación orientada a objetos deberían de estar encapsulados. Entonces deberían de tener una accesibilidad privada. No necesariamente, sino de acuerdo a la necesidad que tengan, pero debería de estar. Aquí tenemos un método constructor y vimos que con base en esto podemos construir objetos. Y en ese caso sería el método constructor sin parámetros. Cuando mande a construir un método de esta manera, la base, la altura y el área quedaría valiendo 0. Cuando también tenemos aquí este método constructor, y a esto le estaríamos llamando un método constructor sobrecargado. ¿Y por qué sobrecargado? Porque miren que se llama exactamente igual, pero tiene diferentes parámetros. Entonces, yo puedo crear varios métodos constructores. Para este ejemplo, solamente tenemos 2, que en este caso es el triángulo sin parámetros y el triángulo con 2 parámetros. No importa los nombres, lo que importa son los tipos de datos. Entonces, aquí le estaría asumiendo que hay 2 parámetros, el uno de tipo float y el otro de tipo float. Eso es lo que significa, en este caso, la firma de este método nos está diciendo que eso es lo que significa. Y para poder sobrecargar el método constructor o cualquier otro método, deberían de tener diferentes parámetros. Vimos los métodos getter y setter. Entonces, el método get permite recuperar el valor del atributo y el método set permite recuperar el valor del atributo. Deberían de ser públicos porque sus atributos son privados. Y vimos que también podemos crear otros métodos auxiliares que nos permitan hacer operación. También vimos que podíamos instanciar objetos de las clases creadas. Entonces aquí hicimos unos ejemplos. Aquí tenemos esta clase que se llama principal. Si miran, aquí tenemos 2 clases, tal cual como nos lo dice el diagrama de clase que representamos, la clase triángulo y la clase principal. En la clase principal hay un método main. Entonces, desde ese punto de vista, aquí tenemos la clase principal y tenemos el método main. El método main es público, estático, no devuelve nada y recibe estos argumentos. Para declarar un objeto, lo declaramos el nombre de la clase, el nombre del objeto y el método constructor que necesitamos. Aquí estamos creando el objeto llamado objeto 1 con el método constructor sin parámetros. O sea que en este caso, básicamente va a venir a ejecutar este método constructor porque digamos que cumple con el parámetro cumple con el parámetro de invocación que le estoy haciendo. No tiene parámetro. Entonces, en este caso, vendría a ejecutar este método constructor. Recuerden que un método constructor es un método especial tal cual como en C. Un método constructor es un método que se utiliza para crear objetos y se utiliza para inicializar los atributos de los objetos. Entonces, si mando a crear un objeto de esta manera, la base, la altura y el área, ese objeto iniciará con esos valores en esos atributos. Por lo tanto, objeto 1, aquí en este instante vale 1, vale 0, todo vale 0. Aquí este objeto lo estamos instanciando con el constructor que recibe 2 parámetros, este 6 y este 2. Los métodos constructores que tenemos empatan con este de aquí.
Entonces, esta es la base y esta es la altura. Por lo tanto, viene y genera el objeto con esto, con este método constructor. Por lo tanto, la base para ese objeto queda valiendo base y la altura queda valiendo altura. Y pues no podemos acceder directamente a esos atributos. Si yo trato de decirle que me imprima acá arriba, voy a decirle que me imprima de objeto 1 la base. Entonces, aquí en este caso el ID de una me va a decir, bueno, ahí es porque falta un punto y coma, listo, ahí. Entonces de una me dice, bueno, y se llama objeto 1, listo, ahí de una me dice, base tiene un acceso privado en triángulo. Entonces no me lo vas a trabajar porque el dato está privado. Por eso en ese caso usamos los métodos set para modificar el valor de los atributos del objeto y utilizamos los métodos get para recuperarlos. Y eso fue lo que hicimos en la sesión pasada. En este caso, pues aquí instanciamos dos objetos, ¿no? Un objeto denominado objeto 1 y otro llamado nuevo triángulo. Básicamente eso es lo que estamos haciendo allí. Y cuando mandamos a ejecutar esto, pues eso es lo que ocurría allí. Ok, preguntas. ¿Alguna duda que les haya generado esa temática? ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver que el lenguaje, como todo lenguaje, bueno, maneja variables, ya lo vimos. Quiero hacerles énfasis en esto. Creo que borré demo. Bueno, vamos a hacerlo con este. Voy a comentar por el momento estas líneas. Antes de ver las estructuras de control, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Y voy a quedarme solamente con así. Para recordar la forma como creamos un proyecto, voy a crear otro proyecto y les hago la demostración con ese proyecto. Entonces recuerden que no vamos aquí por proyecto. Vamos a decirle de tipo AND, luego construiremos de tipo Maven. Por el momento vamos a construir de tipo AND, una aplicación en Java, y vamos a decirle que se va a llamar proyecto registro. Entonces, el proyecto se va a llamar registro y me va a quedar grabado allí. Y bueno, voy a decirle que me cree una clase llamada registro en el cual va a haber el método main. Finish. Listo. Y aquí está nuestra clase registro que nos creó el IDLE. Listo. Y aquí está nuestro método main. Vamos a crear un paquete. Vamos a decirle, aquí le damos clic derecho, nuevo, paquete. Un paquete en Java es un contenedor que agrupa clases comunes. Entonces, generalmente uno le da el dominio de la empresa donde trabaja. Entonces, vamos a decirle co.edu.univalle.edu.co. Vea, .co no, .univalle, así, nomás. Vamos a decirle aquí que estos son los modelos. Eso es un tema que vamos a ver más adelante, pero vamos a acostumbrarnos a que hay modelos. Y aquí en modelo voy a construir una clase que se llame persona. Entonces voy a decirle clic derecho, nuevo, clase.
y esta clase se va a llamar persona. Entonces voy a hacer una clase que en este proyecto de registro se llama persona. ¿Listo? Y vamos a decir que la persona tiene 3 atributos. Un atributo de tipo string, nombres. Un atributo de tipo privado y de tipo string, apellidos. Vamos a decirle aquí un atributo de tipo short, que va a ser ID, y un atributo edad de tipo float. Digámosle de tipo short. Entonces allí esos serían los atributos de este señor. Vamos a crear 2 métodos constructores. Entonces aquí el idle nos ayuda a crear esas métodos constructores y los get. ¿Cómo? Le damos clic derecho, le decimos insertar código y voy a decirle aquí constructor. ¿Ustedes están viendo bien allá o está muy pequeño? ¿Me confirman allí si están viendo bien o está pequeño? Bueno, ok. Voy a aumentarle de todas maneras un poquitico, por si de pronto. Listo. Entonces, aquí el idle, eso es lo importante del idle, que nos ayuda a hacer cosas, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear 2 métodos constructores. Un método constructor que... un método constructor que nos permita crear una persona sin conocer sus datos y un método constructor que nos permita construir la persona con los nombres, apellidos y vamos a poner a generar el idle de forma automática. Vamos a decirle aquí que este señor va a ser de tipo estático. Static, vamos a decirle que va a ser short y vamos a llamarlo consecutivo. Consecutivo. Entonces, consecutivo va a ser y vamos a definirlo de tipo público. Público, estático y consecutivo. Y vamos a crear un método constructor que nos permita crear un objeto con nombre y apellidos. Nombre y apellidos. Y el método y el ID va a ser igual a consecutivo. ¿Se acuerdan que hacen esto? ¿Qué hacen esto en C++? ¿Este operador qué hace? ¿Sumaba 1? Ajá. ¿Qué pasa si lo pongo adelante de consecutivo? ¿Es lo mismo ponerlo ahí o ponerlo acá? ¿Haría la misma? Bueno, la respuesta es no. Si lo pongo acá adelante, primero suma y luego asigna. Si lo pongo acá, primero asigna y después suma. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y eso también ocurre en una operación. Acá yo le voy a decir que esto, vamos a decirle que acá este arranca en 0. Y que cuando vamos a crear una persona, le aumente 1. Entonces, ahí están los apellidos y por el momento vamos a decirle que edad. No hay necesidad que nos la mande y puede arrancar en 0. Sería un método constructor pasándole los nombres y los apellidos. Voy a aprovechar este método constructor, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y le voy a decir aquí que voy a permitir que pueda crear una persona sin que le pase los datos. Por lo tanto, nombres va a ser igual a comillas
y apellidos va a ser igual a comillas. Entonces, eso es lo que se llama la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos, en este caso, la sobrecarga de métodos constructores. ¿Sí? La sobrecarga de métodos constructores. Y aquí les quiero explicar de una vez esto de static. Lo que indica es que este no es un atributo del objeto, sino que es un atributo de la clase. Cuando nosotros instanciamos un objeto, pues básicamente ese objeto contiene sus datos propios, su estado propio. Cada objeto va a tener su estado propio. Es decir, que cada objeto persona va a tener su ID, su nombre, su apellido y su edad indistintamente. Pero cuando declaramos algo estático, lo que estamos diciendo es que ese atributo o ese miembro, porque también lo podemos hacer con métodos, pertenece a la clase, no pertenece al método. No pertenece al objeto, pertenece a la clase. Por lo tanto, consecutivo es un atributo de clase, no es un atributo de objeto, como esto de acá. Ya lo vamos a ver. Y vamos a decirle al IDLE que necesitamos que nos inserte los getters y los setters. Entonces, por aquí hay una opción, clic derecho, insertar, clic derecho, insertar código y getter y setters. ¿De quién necesito getter y setters? Necesito de este, de este, de este y de este. ¿Listo? Le voy a decir genérelo y aquí voy a hacer unas correcciones. Del ID no necesito que me lo modifiquen porque va a ser un consecutivo, entonces no necesito un set. Sí necesito un get porque necesito en un momento determinado recuperarlo. Get nombre es el nombre, get apellidos, apellidos, get edad, edad. Listo. Y ahí quedaron nuestros getters y nuestros setters. ¿Listo? Entonces, acá en registro ya podemos construir objetos de tipo persona. ¿Alguien me recuerda cómo construimos objetos? Quiero construir el objeto Pepito de tipo persona. ¿Cómo lo hago? Es nombre de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Se llama persona. ¿Sí? Se llama persona. Entonces vamos a decirle persona Pepito es igual a new persona. ¿Listo? Eso significa, voy a mandar a imprimir persona. Y con eso les voy a explicar otra cosa. Voy a mandar a imprimir a Pepito. ¿Qué creen que va a imprimir? Me está diciendo que no encuentra persona porque tengo que importar el paquete. Entonces, control barra espaciadora. Aquí le decimos importar el paquete del paquete models a la clase persona. Y no la importa acá arriba. Ya la reconoce. Si yo le digo que me mande a imprimir Pepito, ¿qué creen que me va a imprimir? ¿Qué creen que me imprime? Vamos a ver, ejecutémoslo. ¿O creen que da error? ¿Imprime algo o da error? Vuelvo y lo muestro. Ahí le estoy diciendo, mándame a imprimir Pepito. ¿Qué creen que va a salir? Me va a tocar hacer una sesión de espiritismo. Ahí. ¿Se encuentran ahí? Si están ahí, manifiéstense. ¿Podría volver a ver el código, por favor? Sí. Ok. Yo estoy creando un objeto aquí, ¿cierto? ¿Con qué método constructor? Con el método constructor que no le pasamos datos, ¿cierto? Y estoy diciendo, manda a ejecutar la variable Pepito, porque en últimas, esto es parecido a esto. Mire, si yo digo aquí, por decir algo, string, acá arriba. Si yo le digo aquí string, materia, y le digo aquí programación interactiva. No da la dirección del objeto, o sea, no.
Pues, ¿me preguntas o respondes? Pues ahí no sé. Si la respuesta es correcta, respondo. ¿Vale? Okay. Sí, sí, imprime la dirección del objeto. Pero entonces quiero que tengan, esto es muy importante, chicos, esta fundamentación, porque de aquí para adelante esto es lo que vamos a utilizar en el lenguaje, ¿no? Entonces, miren, si ustedes miran esto aquí, mire que esto es muy parecido a esto acá abajo. Digamos, de hecho, yo podría hacer esto. New string. Voy a hacer esto. Miren. Porque después vamos a ver que string es una... El dato string es una clase. O sea, realmente string es una clase. Entonces, esto es muy parecido a lo que estamos haciendo aquí. Miren, entonces, por lo tanto, lo que podríamos concluir con esto es que una clase es un tipo de dato especial, es una estructura de datos especial, que declaramos toda esta estructura que estamos acá. Eso es lo que nos ayuda a hacer la programación orientada a objetos, que nosotros podamos construir nuevos tipos de datos con nuevas funcionalidades. Eso es lo que estamos haciendo ahí con la creación de la clase persona y que luego la podemos utilizar. Entonces, si aquí yo puedo decir que creo una variable de tipo materia, materia de tipo string, pues aquí estoy creando una variable Pepito de tipo persona. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, mandemos a imprimir esto a ver qué nos dice allí. Pero digamos un print ln aquí para que nos salga en una línea distinta. Y en este caso, cuando yo le doy play, él automáticamente compila, ¿no? Listo, mira que ahí compiló. No sé si lo alcanzan a ver, voy a ampliarlo un poquito. Ahí está. Mire que dijo, este primero de aquí dijo materia, que es programación interactiva. Y este segundo es Pepito. Y mire lo que imprimió. Nos imprimió el paquete donde está la clase y una referencia de memoria. Por lo tanto, él nos está imprimiendo la referencia donde está ese objeto. Porque recuerden que eso es una variable que tiene una estructura de datos especial. ¿Listo? Una estructura de datos especial. Ahora, si yo le digo a Pepito que me imprima get, y ahí están todos los get. Entonces, el ID, la edad, y los nombres y los apellidos. Entonces, ya lo podría hacer, ¿no? Entonces, digámosle aquí que nos imprima el ID. Nos imprima el ID. A decirle que nos imprima los nombres. Y en este caso tenemos que llamar a get nombres. Lo grabemos y ejecutemos. Ahí está. ID número 1. Y los nombres, bueno, no me dio nombre, porque recuerde que cuando mandamos a crear con esto, nombre queda valiendo vacío, apellido queda valiendo vacío y edad queda valiendo 0. ¿Listo? ¿Claro allí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo persona y le digo que quiero construirlo con este método constructor? Entonces, el primer parámetro que le pase será el nombre y el segundo será el apellido. Por lo tanto, vamos a decirle, voy a construir una a Pepito. Yo sé que él se llama Pepito. Y el segundo parámetro, que es el apellido, vamos a decirle que es Torres. ¿Listo? Si lo ejecuto, entonces ahora nombres es Pepito. Nombres es Pepito. Y el ID, pues es un autoincremental, ¿no? El ID es un autoincremental. Pero quiero que entendamos lo estático. Voy a crear otra persona. Voy a crear a Juanito. Juanito. Y vamos a decirle que no le voy a pasar nada. Pero después de haberlo creado, voy a decirle que Juanito.set nombres, y vamos a decirle que él se llama Juanito. ¿Listo? Ok. Voy a grabar y voy a ejecutar. Pero voy a mandar a imprimir. Bueno, ya no necesito este material aquí. Voy a mandar a imprimir los datos de Juanito.
¿Listo? Y aquí entonces no era Pepito, sino que era Juanito. Juanito. Ok, mandemos a ejecutar. Y ahí está. Entonces mire que el primero fue Pepito, ahí está, tiene un valor de 1, el segundo fue Juanito, tiene un valor de 2. Ahora, ¿qué pasa con este dato? Este dato es un dato de la clase. Entonces, miren, voy a decirle que me imprima aquí a consecutivo, y como es estático, yo puedo hacer esto, persona, punto, consecutivo. Entonces, mire que ese es un atributo de clase, no es un atributo de objeto. Y luego de haberse ejecutado aquí, voy a ejecutarlo acá. ¿Cuánto creen que va a imprimir aquí? ¿Cuánto se va a imprimir ahí? ¿Cuánto nos dice que vale consecutivo ahí? Les muestro acá. ¿Cuánto creen que se vale consecutivo ahí? Vale 0, porque mire que aquí lo estoy arrancando en 0. Y él solamente se va a ejecutar cada que se cree una nueva persona. Cada que se cree una nueva persona, se va a incrementar en 1. Entonces, aquí va a valer 0. ¿Cuánto va a valer aquí? ¿Cuánto? ¿Ya valdría 2 ahí? ¿Por qué valdría 2? Porque hay dos objetos persona creados. Correcto, porque se han creado dos objetos persona y cada que se crea un objeto persona consecutivo, cambia, ¿no? Consecutivo cambia. Entonces, si lo ejecutamos, pues eso es lo que nos va a mostrar. Ahí está, mire. Consecutivo primero valía 0 y luego consecutivo valía 2. Por lo tanto, un miembro de clase que se establezca como estático significa que es un miembro de la clase y no un miembro del objeto. ¿Sí? No es un miembro del objeto. Eso es lo que significa. Si yo no establezco esto como static, voy a quitarle el static, voy a grabar. Bueno, ya él acá me marcó un error porque yo ya no lo puedo referenciar de esta manera. Ya no es un objeto de clase, mire, no es un miembro de clase. Yo ya no lo puedo referenciar de esa forma. Ya no lo puedo referenciar así. Entonces, ¿cómo tendría que referenciarlo? A partir de un objeto. Entonces ya no es un miembro de clase, sino que es un miembro de objeto. Entonces, por lo tanto, ya no lo puedo usar aquí. Tengo que usarlo después de haber creado el objeto. Porque tengo que referenciarlo con el objeto. Control C, Control V. Aquí le diría a Pepito consecutivo y lo puedo acceder porque es público. Pepito consecutivo. ¿Qué me está diciendo? Ah, que falta el paréntesis. ¿Listo? Y acá, Juanito, vamos a decirle que nos imprima consecutivo. Pregunta, ¿cuánto vale consecutivo para Pepito y cuánto vale consecutivo para Pepito? ¿Uno? Para ambos va a valer 1. Pero miremoslo a ver. Entonces, para ambos vale 1. Porque él ya es un objeto, ya es un miembro de objeto. O sea, solamente se crea cuando el objeto. Por lo tanto, se creó el objeto, vale 0. Se creó el objeto, vale 0. Se creó el objeto, vale 0. Ya no está incrementando. Entonces, cualquier miembro que usted establezca como static va a ser un miembro de clase. ¿Y qué significa que sea miembro de clase? Que ese dato o ese método aparece en todos los objetos, pero con el mismo estado.
¿sí? Con el mismo estado. Voy a volver a este señor privado. Private. O sea que ya no lo puedo acceder directamente. O sea que si yo, ya mire, aquí ya me marcó consecutivo error, porque ya no es un miembro de objeto, es un miembro de clase. Y voy a volver a activar este aquí. Ya me saca un error porque ya consecutivo es privado. ¿Listo? Pero voy a hacer algo acá para que también demostrarles que yo puedo crear un método de tipo estático. Entonces voy a decirle aquí public static void get consecutivo. Al declararlo como estático ya no es un método de objeto, es un método de clase. Y voy a decirle aquí que me retorne. Voy a decirle aquí que esto va a ser un short, creo que lo definí, short. Y voy a decirle que haga un return short. Y vamos a ver de qué tipo es, porque no sé. Sí, es de tipo short. ¿Qué me dicen? Incompatible tipo inexplicado return value. Profe, cambiaste el public, no el void. Ah, gracias. Sí. A veces uno enreda esas cosas y no ve el error. Listo, ahí está. Ok, entonces aquí no es short, sino consecutivo. Listo, estaba como enredado allí. Gracias por desenredarme. Ok, entonces ya este static le está diciendo a este método que él no es un método del objeto, sino que es un método de clase. Voy a grabar aquí y vengo acá. Ya tengo este error ahí. Por el momento voy a comentarlo y quiero hacer algo aquí. Voy a copiar esta línea, control C, control V, y quiero que veamos aquí a Juanito. Control barra espaciadora me saca lo que yo puedo obtener de él. Miren que aquí no aparece solamente get apellido, get nombres, get edad, get ID y los sets. Pero no aparece get consecutivo. ¿Por qué no aparece get consecutivo? Porque ese método lo establecimos como static. Significa que es un miembro de clase. Y también, ¿qué significa? Que cuando yo tengo un método estático o un atributo estático, no necesito de un objeto para ejecutarlo. No necesito. Entonces, mire lo que voy a decir aquí. Voy a decirle persona, y ahora le voy a decir aquí control barra espaciadora, y aquí sí me aparece el get consecutivo. Porque ese método quedó establecido como estático. Eso lo vamos a encontrar mucho en muchas clases que ya tienen construida Java. Entonces, cuando ustedes vean en la documentación que es un atributo o es un método estático, de una tienen que saber que ese es un atributo o un método que pertenece a la clase y que para poderlo usar no necesito instanciar un objeto, sino que referencio directamente a la clase. ¿Listo? Entonces, allí está usando el método get consecutivo, que es un método estático. Entonces, si lo ejecuto, ¿esto tiene error? No tiene error, ¿cierto? No. Lo ejecuto. Mire que ahí volvió a funcionar. 1 y 2. Y como aquí estoy imprimiendo consecutivo, entonces él me está imprimiendo. Perdón, como aquí estoy ejecutando get consecutivo y get consecutivo me devuelve el número del consecutivo, por eso aquí me imprimió 2. Velo, aquí está. Consecutivo 2. ¿Listo? Bueno. Entonces, vuelvo. Voy a dejar esto así. Y vuelvo con la impresión de Pepito. Ya sabemos que él aquí está imprimiendo la referencia del objeto. ¿Sí? Ya tenemos la referencia del objeto. ¿Sí? Si yo ejecuto,
él me muestra la referencia. Velo, aquí está, la referencia. Si yo no quiero que me muestre la referencia, puedo imprimir los diferentes datos. ¿Ok? Pero yo puedo alterar este comportamiento. Yo puedo alterar este comportamiento. ¿Cómo lo altero? Lo altero con un método especial que se llama el toString. El toString. Entonces vamos a venir acá. El método toString es un método que devuelve un dato de tipo string. Es un método público y se llama toString. Es un método que está declarado. ¿Cómo se llama la clase? La clase que está de primera, la superclase de todas las clases de Java, ¿cómo se llama? Se llama la clase Object, ¿de acuerdo? Que hablamos de ella hace 8 días, la clase Object. Todo hereda de allí, todo hereda de allí. De hecho, si ustedes miran lo siguiente, la clase persona es una clase que nosotros acabamos de crear, todavía no hemos visto herencia, pero la clase persona no hereda de ninguna otra. ¿Sí? No hereda de ninguna otra. Sin embargo, mire que cuando decimos persona, por aquí hay algo que dice clase. Y quiero que noten lo siguiente. Si decimos un objeto de la clase persona, miramos que ya tiene muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Mire, tiene getClass. Nosotros no hemos construido eso. Lo que nosotros hemos construido es lo que está en negrita. Nosotros construimos el getApellido, el getEdad, el getID, el getNombre, el setApellido, el setEdad, el set el nombre. Y ahorita está saliendo esto así porque lo acabo de escribir allá. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Un momentico, control X. Voy a grabar. Y si vengo acá y vuelvo a doy control barra espaciadora, mire que está el toString. Y está el wait, y wait. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda clase hereda de la clase Object. Por lo tanto, estos otros métodos que en este momento no están en negrita, es que la clase personal los heredó de la clase Object. Ya están allí, ya los construyó. Entonces, allí hay un método toString. Entonces, el método toString, vamos a la API, vamos haciendo cosas con la API para que vamos aprendiendo a consultarla. Si vamos a la API de Java, digamos la API 16, y vamos a decirle que nos busque el método toString. Que nos muestre el método toString. Aquí está el método toString. Pero me está tomando no la que yo quiero. Vamos aquí a package. Vamos aquí al paquete. Lang. Vamos al paquete lang. Y el paquete lang, pues aquí tiene, en la documentación, aquí tiene interfaces, que todavía no hemos visto qué significa eso de interfaces. Interfaces. Tiene clases que tienen ese paquete, muchas clases, entre esos los envolventes de los tipos de datos. Por ahí está float, bueno, hay muchas clases. Por aquí está la clase math, creo que la clase math la vimos en la clase pasada cuando referenciamos lo del método pi. Y por aquí está la clase object. Entonces yo me vengo aquí a la clase object. Y la clase object
Dice que pertenece a la clase, al paquete lang de language y pertenece al módulo base. ¿Listo? Si bajamos aquí, está el método constructor de la clase object y por aquí están los métodos que tiene esa clase object. Y por aquí está el método toString. Y si miran aquí, dice retorna un string con la representación del objeto. O sea que ese método toString está en la clase object, que es la clase en la cual se heredan todas las clases de Java, todas las clases. Mire que yo en este momento, persona no hereda de nada, porque aquí no, en ningún lado yo les he explicado que está heredando, y aquí persona no está heredando nada, pero implícitamente ella está heredando de la clase object. Mire que en la clase object está el método toString, notify, hashCode, getClass e equals, que lo estamos viendo en la documentación. Mírenlo, aquí está. GetClass, hashCode, notify all, toString, wait y lo demás. Todo esto lo está heredando la clase persona porque toda clase, si no hereda de otra, va a heredar de la clase object. La clase object es la clase, la superclase de todas las clases en Java. Y este método toString aquí está diciendo que devuelve una representación del objeto. Si entramos a él, ahora en la documentación que nos está diciendo que el método se llama toString, no recibe parámetros y devuelve un string. Eso es lo que significa. Este notify no recibe nada y devuelve un void. Y ya sabemos que un void es que no regresa nada. Un hashCode no recibe nada y devuelve un entero. Así tenemos que ir aprendiendo a interpretar este API. Entonces entremos aquí a toString. Entonces si miran acá, dice que retorna la representación del objeto. En general, el método retorna un string con la representación textual del objeto. Y en última, lo que nos está diciendo es, me devuelve el nombre de la clase, arroba, y un entero que representa el hashcode hexadecimal de el objeto. Por eso es que acá nosotros vemos que él nos imprimió por eso es que acá vemos que él nos imprimió el nombre de la clase con su paquete, arroba y un número. Ese número es el hashcode y eso nos lo está diciendo acá la documentación. Mire, el nombre de la clase, arroba y esto. Entonces, eso hace el método toString. Eso lo está haciendo allí. Si yo no lo cambio, eso es lo que está haciendo allí. Entonces vamos a aprender otro concepto en Java que se llama la sobreescritura de métodos. Hemos aprendido hoy varias cosas y hemos reforzado lo que vimos hace 8 días en cuanto a la clase object. Entonces aquí yo puedo venir a hacer una sobreescritura de los métodos. Ya sabemos que esta clase está heredando el método toString, donde el método toString devuelve un string, se llama toString y no recibe nada. Y no recibe nada. ¿Listo? Y aquí yo le puedo dejar una anotación. Le puedo dejar una anotación a este método. ¿Sí? Vamos a decir que este método es público. Vamos a ver el API si nos dice de qué tipo de accesibilidad tiene el toString. ¿Qué se me hizo? Aquí está. El toString es de tipo público, o sea que se puede usar desde cualquier otra clase. Entonces vamos a decirle public string, es público y devuelve un string. Y ahorita me está haciendo una sugerencia, ¿no? Él me está haciendo una sugerencia, me está diciendo, póngale la anotación arroba override. Entonces eso significa que ese método lo estamos sobreescribiendo. Ese error que me está apareciendo en este momento es porque está diciendo que él va a retornar un string y por el momento no encuentra la palabra return. Entonces por el momento vamos a decirle return, digámosle aquí comilla, comilla. ¿Listo? Entonces aquí voy a cambiar el comportamiento del método toString que está heredándolo de la clase. ¿De cuál clase lo hereda toString? ¿De qué clase es que se hereda toString? Object. De la clase object, correcto. ¿Vale? Listo. Entonces voy a cambiarle el comportamiento a esto. Entonces, voy a decirle, mire, yo quiero aquí que usted me retorne
el ID. Yo quiero que usted me retorne el ID. Y quiero que me retorne los nombres. Y digamos que los nombres va a ser nombres concatenado. Voy a dejar esto acá. Concatenado con apellidos. Y ahí está. Ahora escribimos el método toString. No le vamos a cambiar nada acá. Vamos a volver a ejecutar y vamos a ver que nos imprime aquí esto. ¿Qué hizo? Imprimió lo que definimos en el método toString. Ya no nos imprime el nombre de la clase y la referencia del objeto, sino que nos acaba de imprimir lo que yo he establecido en el método toString, que es el ID, con el número del ID, separado con un pipe, el título nombres, y allí nombre y apellido. ¿Listo? Entonces también estamos viendo la sobreescritura de métodos. Sobreescribir un método es cambiarle su comportamiento desde donde fue construido. No hemos visto todavía herencia. No hemos visto herencia, pero ya también estamos viendo que implícitamente aquí hay una herencia. ¿Sí? Implícitamente, y significa que los miembros que están declarados en la clase padre se heredan a la clase hija, tal cual como ustedes lo vieron en C, que allá les llamaban clase base y clase hija, ¿no? Clase base y clase hija. Ok, ¿preguntas? Bueno, el ISLE también me ayuda a construir este método toString si ustedes quieren. Aquí le dan clic derecho, le dicen insertar código y mire que aquí hay una opción que dice toString. toString, entonces me dice, bueno, de todo esto que quiere ver, yo voy a decirle que todo, voy a decirle generar y ahí me generó el método toString. ¿Sí? Con todos los datos. Por lo tanto, si vuelvo a ejecutar acá, ahí está. Me imprimió el nombre de la clase con los atributos que yo le dije que me imprimiera. Con los atributos que le dije que me imprimiera. Si yo digo aquí a Pepito le haga un set edad, le digámosle que 18, y vuelvo a imprimir esto acá abajo. Ok, aquí me está diciendo que este dato es de tipo short. Y aquí él por defecto está tomando este dato como tipo integer. Entonces él me está advirtiendo ahí que posiblemente hay una pérdida de datos, una posible pérdida de precisión de integer a short. Porque el integer es más, tiene mayor capacidad de almacenamiento que el short. Entonces aquí yo podría convertir este dato a short implícitamente. Ahí ya le estoy diciendo, este 18 no es un entero, sino que es un short. ¿Listo? Y voy a decirle acá que me imprima Pepito. Entonces vamos a decirle aquí que me vuelva a imprimir a Pepito. Vamos a ejecutarlo. Ahí estuvo, mire, Pepito aquí valía 0, la edad, y aquí Pepito vale 18. Ok. Listo.
Bueno, sigamos entonces. Bueno, ya vimos varias cosas. Aquí están los diferentes tipos de datos. Aquí fue el conflicto que se me presentó allá. Por defecto, un dato, si yo no le digo otra cosa, es de tipo integer. Integer es de 32 bits, mientras que short es de 16 bits. Entonces no puedo directamente convertir un dato más pequeño a uno más, a un dato más grande a uno más pequeño. Entonces tengo que hacer una conversión implícita allí y lo puedo hacer anteponiéndole al número la palabra de su tipo encerrado entre paréntesis. Bueno, estos son recomendaciones. Estos son, bueno, ok. Operaciones. Hace 8 días vimos la clase Math, ¿no? Todos los métodos de la clase Math son estáticos. Por eso lo hacemos. Si vamos acá al API y buscamos la clase Math, la clase Math está dentro del paquete Language. Aquí dentro del paquete Language. Si buscamos aquí Math, allí está, la clase Math. Entonces, la clase Math contiene métodos para las ejecución de las operaciones básicas, tales como exponencial, algorítmica, raíz cuadrada y funciones trigonométricas. Entonces, vamos a Math. Y ahí está. Math tiene dos métodos, tiene dos atributos estáticos. El atributo E, que devuelve el Euler, y el atributo pi, que devuelve el valor de pi. Entonces, ahí está el concepto que acabamos de ver, estáticos. Significa que no son miembros de objetos, sino que son miembros de clase, y cuando se van a referenciar, se referencian con la clase. Por lo tanto, yo puedo decir aquí, bueno, aunque ese dato no es de aquí, pero lo voy a explicar. Yo podría decirle aquí que me imprima el valor de pi y le digo que me imprima math.pi, la clase y el atributo. Y lo mismo puedo decirle que me imprima Euler. Le digo math. Control barra espacio ahora me muestra todo lo de la clase. Entonces, de Euler. Y de una vez, digámosle aquí, que me imprima raíz de 25. Sería math. Y en ese caso, la raíz cuadrada es SQLT. Si no lo sé, voy al API, o si estoy aquí, pues lo busco. Porque él me va diciendo ahí qué significa. Entonces, por acá, él tiene que tener un SQLT, ahí está. SQRT, seno, coseno, lo demás. SQRT, ahí está. Entonces, dice que retorna un valor positivo de la raíz cuadrada, de un doble. Ahí está. Entonces, vamos a decirle raíz cuadrada de 25. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. El valor de pi es 3.14 y lo demás. El valor de Euler es 2. Tal cosa. La raíz de 25 es 5. Entonces, ahí está el concepto que les acabé de explicar de estático. Generalmente todos estos métodos de math y los dos valores, los dos atributos que tienen son estáticos, por eso los llamamos con math. Y math no la importamos porque math pertenece al paquete language. Todo lo que pertenezca al paquete language no se importa. ¿Listo? Ok. Y vamos a ver las estructuras de control. Pues con las estructuras de control yo puedo establecer lo que ustedes ya saben, condicionales. Una estructura de control es la secuencial, que esa es la lógica que debemos de establecer para los procesos. Está las estructuras condicionales con sus operadores relacionales y sus operadores lógicos. Esto es exactamente igual a C. Tanto los operadores relacionales como los operadores lógicos. El doble ampersand indica el y como operador lógico y doble tubería indica el OR.
Y la negación se hace con un símbolo de exclamación. Aquí no está, pero se hace con un símbolo de exclamación. Entonces recuerden que cuando uno encuentra en un proceso un condicional, pues tiene que modelarlo, ¿no? Tiene que modelarlo. Entonces aquí es exactamente igual a la sintaxis de C. If condicional, entonces este será un condicional simple. Esto solo se ejecuta cuando esto es cierto. Y esto es un condicional doble. Esto se ejecuta cuando la condición es cierta y esto se ejecuta cuando la condición es falsa. Entonces ahí están los condicionales. Entonces vamos a construir acá en la clase persona un método que se llame, que sea público, que devuelva un string y que se llame analizar edad. Analizar edad. No va a recibir ningunos parámetros. Y vamos a decir que esto va a ser, vamos a definir una variable string temporal que se llame nombre. No, perdón, que se llame mensaje. Va a arrancar en 0. Y lo que vamos a decir aquí es si la persona es mayor o menor de edad. ¿De qué dependerá si es mayor o menor de edad? De la edad. Si la edad es mayor o igual a 18, es mayor de edad, y si no, será menor de edad. Entonces vamos a decirle si edad es mayor o igual a 18, abro llave y cierro llave, esto significa bloque. Entonces vamos, tal cual como en C. Entonces mensaje va a ser igual a mayor de edad. Y si no, else, y si no, entonces vamos a decir que mensaje es igual a menor de edad. Ahí estamos estableciendo un condicional. Un condicional. Y vamos a decirle que haga un return de mensaje. Eso ustedes lo utilizaron en C. Exactamente igual. Entonces ya dotamos a esta clase para poder analizar la edad de la persona. Entonces vamos a decirle acá de Pepito. Vamos a decirle estado de Pepito. Vamos a decirle más Pepito. Punto analizar edad. Analizar edad me devuelve un string, hace la comparación y lo demás. Y Juanito, vamos a decirle que también nos analice la edad de Juanito. Listo. Juanito. Vamos a ejecutar. Y ahí encontramos. De Pepito, el estado es mayor de edad. De Juanito, el estado es menor de edad. ¿Por qué? Porque Pepito tiene 18 en ese momento que estamos analizando. Y Juanito, pues vamos a hacer que imprima la edad para poder ver cuál es la edad de Juanito. ¿Cuál es la edad de Juanito? Ustedes ya me pueden decir aquí con lo que tenemos. ¿Cuál es la edad de Juanito? Porque es algo que Juanito es menor de edad. Ok, ¿por qué Juanito? ¿Por qué Juanito? ¿Por qué Juanito nos dijo que era menor de edad? Entonces, analicemos el código. Bueno, voy a hacer una sesión de espiritismo primero. ¿Están ahí? Sí. Bueno, es un meme que vi por ahí y me ha gustado porque cuando no me contestan algo, la sesión de espiritismo. Ok, entonces,
Si miramos, Juanito fue construido con este método constructor. Y ya sabemos que ese método constructor, los parámetros arrancan en este sentido y edad vale 0. Y si hacemos la secuencia, el flujo secuencial de este programa por el momento que lo tenemos aquí, pues en ningún momento a Juanito le hemos cambiado la edad. Le cambiamos la edad a Pepito, pero a Juanito no se la hemos cambiado. Por lo tanto, la edad de Juanito en ese momento es 0. Si le decimos que nos imprima la edad, entonces ahí nos podemos dar cuenta que la edad de Juanito... ¿Qué pasó? ¿Dónde la imprimí? A ver, veo. Ah, la imprimí fue a Pepito. Quiero imprimirle la edad a Juanito. Aquí podemos ver que la edad de Juanito es 0, porque yo no se la he cambiado. Ok, ahora sí se la quiero cambiar. Digámosle aquí que aquí donde le cambié a Pepito, también quiero cambiarle a Juanito. Entonces, Juanito.set edad. Juanito.set edad. Digámosle que va a tener 29 años. Y lo mismo nos está diciendo ahí, ¿no? Nos está diciendo que incompatibilidad de tipos, posible pérdida de precisión. Entonces, para decirle que esto es un short, entonces le decimos es un short. Listo. Y ahora nos dice que Juanito es mayor de edad. Los condicionales, ¿no? Condicionales. ¿Listo? Esos son condicionales. ¿Qué son condicionales múltiples? Sí, Juanito, Mabel y Juanito tiene 0 en edad. ¿Qué son los condicionales múltiples? Si ustedes lo vieron eso en C también. Los anidados. Correcto, son los anidados, ¿cierto? Entonces, eso también lo tenemos que controlar. Para hacer un ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle acá que él va a tener un atributo que se llame de tipo byte. Así que es de tipo byte. Y digámosle número, mes, nacimiento. Número, mes, nacimiento. Número, mes, nacimiento. Y pues digámosle aquí que número, mes, nacimiento. Digámosle que es igual a, por defecto, que todos nacieron en enero. Y que todos nacieron en enero. ¿Qué está diciendo este señor aquí? Variable número de nacimiento es never read. ¿Cómo así? Control C, Control V. Bueno, ahorita la utilizamos en un método. Ok, y digámosle por acá lo mismo. Que todos nacieron en enero. Entonces digamos que necesitamos un método. Necesitamos un método que nos devuelva el nombre del mes. El nombre del mes en que nació la persona. Y dependerá del número de mes, ¿no? Entonces ahí es donde entran los condicionales anidados, los condicionales múltiples. Le vamos a decirle por acá que vamos a crear un método público que va a devolver un string que llame mes de nacimiento
mes de nacimiento, no recibe nada, y vamos a decirle que va a ser un return mes. Y aquí vamos a decir que mes es igual a una cadena. Aquí tenemos que hacer la lógica para que él nos diga cuál es el mes, pero dependerá del número del mes de nacimiento. ¿Listo? Entonces, un condicional múltiple. If, ¿le llamé? Número de mes de nacimiento. If número mes de nacimiento es igual a 1. Vamos a decir que mes es igual a enero. Voy a escribirlo así. Enero. Else if, tal cual en C, el número de nacimiento es igual a 2. Entonces, que nos diga que es febrero. Y así sucesivamente los 12 meses. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué me está diciendo? Ilegal estar optado. Ah, ok. Porque aquí me faltó esta llave. Listo. Entonces, para febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vamos a asumir que nos llegó realmente los valores que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a decirle aquí que esto sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Y aquí nos falta cerrar esto. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. ¿En Java también hay switch, como en C o no? Sí, señor. Ya lo vamos a ver. Ahora convertimos esto en switch. ¿Listo? Ok, ahí está. Entonces nos va a devolver el mes. Entonces vamos a decirle acá a este señor que nos diga mes de nacimiento. Mes de nacimiento. Repito. Vamos a decirle mes de nacimiento. Y vamos a decirle aquí a Juanito mes de nacimiento. Pero antes de eso, vamos a decirle acá arriba a Pepito. Ah, pero no lo tenemos. Y vamos a hacer un set
mes de nacimiento no lo tenemos, entonces vamos a construirlo. Vamos a decirle acá, no lo vamos a construir nosotros, sino que digámoslo que aquí nos inserte un código getter and setter. Nos falta este, entonces vamos a decirle que lo seleccione y ahí está. El getter y el setter de set número de nacimiento y get número de nacimiento. Listo, entonces vamos a decirle aquí set número de nacimiento, digámosle que fue en 5, y a Juanito, ok, ahí me está marcando el error de incompatibilidad porque él asume que esto es un entero y eso lo definimos como un byte. Entonces vuelve y juega aquí byte. Entonces 5 es un dato de tipo byte. Y vamos a decirle que Juanito.set de nacimiento, digamos que nació en diciembre, y esto es un byte. Un dato de tipo byte. Listo. Entonces acá ya está, mes de nacimiento, mes de nacimiento. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Entonces, este señor nació en mayo y este nació en diciembre. Listo. Y voy a hacerles introducción a otra clase que tiene Java que nos va a servir mucho. Entonces, digamos que yo quiero que esto, yo le doy aquí punto y ok. Voy a hacerlo no aquí para que no se me vayan a perder. Pero de todas maneras, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de dato tengo aquí? ¿Ustedes qué me responden? ¿Qué tipo de dato tengo yo ahí? Entonces, vamos a mes de nacimiento. Si ese es el mes de nacimiento, vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de dato tengo yo allá? String. Correcto, es un dato de tipo string. ¿Sí? Y string es una clase. Si vamos acá al API, string es una clase que está en el paquete language. Entonces, si venimos acá, aquí estoy dentro de la clase math, pero voy a devolverme aquí al paquete language, y por aquí él me dice que en ese paquete, todas estas son clases, ya vimos aquí una introducción ahí a math, y hay otras clases, mire, ahí está la clase object y sucesivo, ¿sí? Y por aquí está la clase string, hay una string buffer, string builder. Entonces aquí string es un dato no primitivo, es una clase, mire. String es una clase. Si entramos a ella, entonces dice que ella pertenece al paquete language y string hereda ¿de quién? De la clase object, que es la primera clase en Java. O sea que string hereda de la clase object. Por lo tanto, string hereda el método toString, hereda el método hashcode, hereda el método wait y sucesivo. Y por aquí, la próxima clase vamos a ver algo que llaman interfaces. Por aquí también nos está diciendo que esta clase string implementa la clase serializable, la clase share sequence, la clase comparable, perdón, la interfaz, no clase, perdón. Implementa la interfaz serializable, share sequence, comparable, countable y constant depth. Dentro de 8 días entenderemos qué significa esto de interfaces. Aquí él me está diciendo que esta es una clase pública, final, y que se extiende de la clase object y que implementa estas interfaces. Bueno, ya hay una explicación de cómo se generan el string y bueno, hay otras cosas. Por acá, campos, tiene el campos comparator string. Y por acá me tiene todos los constructores, mire. Se puede crear una clase, un objeto de tipo string de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. Entonces, mire que aquí esta clase tiene 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 métodos constructores. 17 formas de crear una cadena. ¿Sí? 17 métodos constructores. Entonces, esa es la sobrecarga de este método. Y vemos que, perdón, los métodos que tiene esta clase son todos estos. Charts, chart A, retorna el carácter del índice específico. Charts, retorna el string de una cadena. Code point, bueno, de una cantidad de cosas. Entonces, compare to ignorate case, concat, permite concatenar cadenas, contains, permite verificar si una cadena contiene a otra, y sucesivo. Entonces, mire, muchos métodos para manejar cadenas, muchos métodos para manejar cadenas. Entonces, yo le quería mostrar este que se llama el to uppercase, el to uppercase, y también está el to lowercase, que ustedes también utilizaron esto en C. Yo sé que lo utilizaron. Entonces, el to lowercase convierte todo a minúscula. El to uppercase, to lowercase convierte a minúscula, to uppercase convierte a mayúscula. Y también está el to uppercase locale, que deberíamos ir a leer la documentación a ver qué significa. Entonces, son métodos. Aquí está el método string, que elimina los valores de espacio a los extremos de la cadena. Está el método strip. Está el método len. El método len básicamente nos dice la longitud de la cadena. Cuenta el número de elementos que hay. Entonces, también tenemos otra clase estática llamada string. Ya hemos visto tres clases de toda la API de Java. La clase object, la clase math y la clase string. Ustedes tienen que seguir explorando esas clases porque este lenguaje es bastante grande. Entonces acá yo voy a decirle que aquí a esto le haga un punto y aquí está todo lo que le puedo hacer una cadena. Entonces le voy a decir que to uppercase. To uppercase. ¿Listo? Entonces ya vengo acá, ejecuto. Y ahora vemos que diciembre salió en mayúscula y mayo salió en mayúscula. Entonces, manejo de cadenas. Entonces, allá ustedes pueden explorar muchos métodos para la manipulación de cadenas. Ok, sigamos con los condicionales. Entonces, algunos de ustedes me preguntaron, ¿y aquí también hay el switch? Entonces, sí, también hay el switch. Entonces, vamos a decirle que vamos a construir un método string 2. En este caso, este señor lo que va a hacer es decirle haga un string es igual a comillas y vamos a decirle que haga un return de mes. Y aquí vamos a determinar cuál es el mes. Pero no lo vamos a hacer con if anidado, sino que lo vamos a hacer con switch. Switch, y ustedes ya lo saben. Entonces, switch quién? Switch número de nacimiento. Switch número de nacimiento. Y viene aquí lo que usted ya sabe. Es case 1. Vamos a decirle que mes es igual a enero. Y luego va un break. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer esto 12 veces. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7, case 9, case 10, case 11 y case 12. Aquí va a ser febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Y vamos a decirle que nos haga un to uppercase. Es lo mismo, ¿no? Vamos a decirle acá que este nos llame Juanito 2. Y el comportamiento va a ser exactamente igual. Ahí está. Diciembre, mayo. Vamos a decirle que ese lo ponga en minúscula para que veamos la diferencia. Entonces, digámosle a este to lowercase. Ahí está. Volver a ejecutar. Ahí está. Y ese lo puso en minúscula. Y este lo dejó en mayúscula. Entonces, condicionales simples, condicionales dobles, tal cual como ustedes lo vieron en C. ¿Preguntas, chicos, chicas? Date es una clase del paquete util. Ya que preguntaron, miremoslo acá. Entonces, si vamos a los paquetes, vamos al paquete util. Aquí dentro del paquete util hay muchas clases. Esta la vamos a ver luego, la clase list, la clase math. Y por aquí debe haber una clase date. La clase date. Es una clase, ¿no? Del paquete util. Y esta clase permite hacer el manejo de fechas. Entonces aquí está la forma como se crea una clase. Mire que este también tiene varios métodos constructores. Entonces los métodos constructores están sobrecargados. Sin embargo, esta de aquí está diciendo que están deprecate, ¿no? Deprecate significa que ya son obsoletas. Y por acá están los métodos. After, before, clone, compare to, equals, from, get date, get day, get adward, pero están deprecadas. Eso significa que nos dieron otros métodos para poderla trabajar. Y ahí está. Ok. Para los que llegaron después, ahí creamos un grupito en WhatsApp para que nos podamos comunicar por ese medio también. Ahí se los acabo de poner aquí. Ok. ¿Qué otra estructura ustedes conocieron el C? Pues las estructuras repetitivas, ¿no? Entonces, acá están exactamente igual. El while, el for y el do. El while, el for y el do. Ustedes ya creo que deben de saber qué hacen esas estructuras, ¿no? Permiten hacer una repetición. Entonces, cuando ustedes quieran repetir cosas, pues tienen que analizar que en el problema hay una repetición y los utilizan con esas estructuras. Voy a crearme aquí en este proyectico otra clase. Voy a crearme aquí una clase que se llame operaciones.
¿sí? Operaciones. Y vamos a terminar la sesión de hoy explicando esto. En operaciones, vamos a decir que tenemos un atributo private byte tabla. Y vamos a crear un método constructor que reciba la tabla. Vamos a generar una tabla de multiplicar. Vamos a decirle aquí vamos a llamarle a este número de tabla. Número de tabla. Y vamos a generar un string. Llamado tabla. Ok. Vamos a crear un método público que se llame generar tabla. Y se va a encargar de generar la tabla de multiplicar del número que estableció del 1 al 10. Entonces vamos a decirle que esto no va a devolver nada. Vamos a decirle aquí que for y que arranca en 1 exactamente igual a C, mientras que y sea menor o igual a 10, incremente y vamos a decir aquí lo siguiente. Vamos a decir que tabla arranca en tabla de multiplicar del y lo que tiene el número de tabla. Listo, y acá internamente, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle que byte resultado es igual a 0. Entonces aquí vamos a decirle que resultado es igual al número de la tabla multiplicado por i. Multiplicado por i. Vamos a cambiarle el tipo aquí a este byte para que no me altere. Integer a byte. ¿Cuál está? Posibilidad tipo de compatible. Resultado es de tipo byte. Tablas de tipo byte. Integer es de tipo byte. Listo. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el entero? No veo cuál es el entero. ¿Ustedes ven cuál es el entero? Todo está en tipo byte. Esta es otra forma de convertir. Vamos a ver si aquí, ¿qué me sigue diciendo? Falta un paréntesis. ¿Cuál paréntesis?
Y ahora, ¿qué me está diciendo? Incompatible tipo no, integer no puede ser convertido a string. ¿Cómo así? Esto está loco. Bueno, para terminar de hacer esto aquí, porque si no, me voy a quedar allí y luego lo analizo y luego les digo a ustedes qué fue lo que pasó. Voy a definir todo en términos de entero. Ok, ahí está. Entonces, bueno, aquí tenemos el resultado y vamos a decir que tabla es igual a tabla más un salto de línea. Lo que tenga y en ese momento, el asterisco igual, no, aquí iría número tabla igual a resultado. ¿Listo? Ok. Entonces, en tabla estamos dejando eso. Y por último, vamos a construir un public string get tabla. Esto lo que me va a retornar es lo que tiene tabla. ¿Listo? Ahí estamos utilizando una estructura repetitiva con generar tabla. Vamos a venir acá a registro. Y acá abajo, para aprovechar esta, vamos a decir que voy a crear un objeto de tipo operaciones, que se va a llamar tabla 1 igual a new operaciones. Y operaciones, dije que le iba a pasar la tabla. Entonces, integer operaciones. Vamos a decir que la tabla del 10. Y vamos a decir que de tabla 1, punto generar tabla. Y luego vamos a decir que nos imprima lo que nos devuelve de tabla 1, punto get tabla. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Está. Tabla de multiplicar del 10 y nos generó la tabla de multiplicar, nos repitió esto 10 veces con un for. Y sí, en este caso, la otra estructura repetitiva es el while, que es con una condición, y el do while, que en este caso la condición va al final, por lo tanto se garantiza que se ejecute al menos una vez. Y para terminar, entonces voy a generar tabla 2. Voy a llamar a generar tabla while. Entonces aquí esto lo voy a convertir con un while. Vamos a decirle que integer y arranca en 1. Aquí la condición es que esto sea menor o igual a 10, por lo tanto, aquí lo que le voy a decir es while eso sea menor o igual a 10. Y este incremento va dentro del cuerpo. Esto va aquí. Es lo mismo que tiene el for, pero distribuido de una forma distinta. Lógicamente con el while podemos hacer otro tipo de cosas. Entonces vamos a decirle acá que nos genere la tabla de multiplicar, pero con el while. Acá no es aquí.
tabla while. Si la ejecutamos, nos sigue generando la tabla de multiplicar, pero ahorita fue con el while. Y también podemos generar una con el do. Control C, Control V. Digamos que este es con do while. En este caso, el do while, la condición va al final. Y abrimos con la palabra do. Y debe funcionar igual. Vengamos acá a registro. Y ahora digámosle que nos la genere con el do while. Y lo ejecutamos. Vuelve y se genera la tabla de multiplicar, pero esta vez con el do while. Bueno, chicos, y eso ha sido todo por hoy. ¿Preguntas? Entonces, vimos varios conceptos de cómo manejar Java, vimos algo del API, vimos que hay la clase Object, que está la clase Math, que está la clase Stream, vimos la sobrecarga de métodos, vimos la sobreescritura de métodos, vimos el método toStream y al final vimos las estructuras de control, las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas de forma rápida porque ustedes ya manejan eso. Solamente lo estamos viendo cómo se genera en Java. Mañana en la mañana les voy a publicar este laboratorio que va a ser el primer laboratorio. Entonces, se los voy a asignar hoy, ustedes no lo tienen allí, pero o ahora que terminemos, más ratico, se los publico de una vez. Este va a ser un laboratorio, lo pueden trabajar en grupos máximo de 3. Lo asigno hoy y me lo entregan dentro de 8 días. Y la forma como me lo van a entregar es como hicimos el ejemplo del triángulo. Es decir, no me van a entregar solamente el trabajo, sino que me van a hacer el análisis tal cual como está planteado aquí en este ejemplo. Allí en los materiales de clase, aquí en Word está el formatico por si lo quiere utilizar. Este formato que dice Controles Heads es el ejemplo que está allí. No solamente me van a entregar el trabajo, sino que van a hacer el análisis y me van a entregar el diagrama de clase y la implementación en Java. Entonces hay 3 problemitas aquí, hay 4 creo. Entonces está este, allí les dejo una URL por si no conocen del tema. Está este, que también les dejo una URL. Está el punto 3 que les dejo la URL y está el punto 4 que les dejo la URL. Entonces, hay 4 proyectos de software que deben de construir en Java aplicando los conceptos que hemos visto. Entonces, ahora en unos 10 minuticos les publico esto en el campus. Entonces, pregunta, chicos y chicas. ¿Alguna duda? ¿Están ahí? Todo claro, profe. Bueno, vale, Daniel. Listo, entonces demos por finalizar la sesión de hoy. Ahí creamos ese grupo de WhatsApp. Si tienen alguna inquietud, pues por ahí pueden mandar esto, pero también tienen este recurso acá, ¿no? Aquí. Aquí también pueden hacer preguntas. Ok. Cosas puntuales las podemos hacer por aquí. ¿Listo? Y también por ahí, ese es un mecanismo por si en algún momento usted tiene algún problema de internet, de energía o algo, me escribe por allí. Y si no, y si yo también tengo algún problema en algún momento, por ahí les escribo. Vale, ¿listo? Entonces, ahora en unos 10 minutos va a aparecer este taller, que lo pueden hacer en grupos de 3 para entregarlo para dentro de 8 días, que ese taller tienen que entregarlo como está este ejemplo del triángulo, usando este formato. Ese formato lo tienen aquí en los materiales de clase, en este archivo de Word que se llama Controles Heads, que van a hacer el análisis antes de la implementación. Y eso se tiene en cuenta en la evaluación. Y que tenemos este grupo para podernos comunicar, que si de pronto no se ha unido al grupo,
Entonces, ahí les voy a copiar nuevamente el enlace. Y que por aquí, pueden hacer preguntas puntuales, pero que también tienen acá el foro para que hagan preguntas un poco más elaboradas. Ah, listo, gracias, profe. Bueno, ¿vale? Madeline, ¿cómo así? No entendí la pregunta. Ah, ok. ¿Hasta qué hora se entrega el laboratorio? Ah, bueno, siempre el laboratorio, siempre la hora máxima de entrega será hasta las 11:59 de la noche. Del día que yo diga. Bueno, entonces no siendo más, una feliz noche, una feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Habíamos dicho que hasta este de aquí, que yo termino el proyecto, lo termino aquí. Entonces ya en este nos vemos. Con mucho gusto, Marcelo. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Sí.